Emilio, bienvenido. Gracias, José Luis. Tengo una taza aquí muy interesante. Mira, muy bien. Qué bonita. Buenos días, Vicente, bienvenido. Alan, bienvenido. Vamos a esperar unos minutitos para dar acceso a las personas. Buenos días, Julio, bienvenido. Hola, buenos días, José Luis, mucho gusto. Bienvenido. Gracias, muy Gracias amable. por asistir. Aquí estamos, atentos. Edwin, bienvenido. Buenos días. En un par de minutos damos inicio. Damaris, buenos días. Bienvenida. Alejandro, bienvenido. Hola, José Luis, buenos días. Bienvenido. Gracias por asistir, Alejandro. Estamos. Vicente, buenos días. Bienvenido. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra charla que yo estoy convencido que es un tema apasionante. Hablaremos hoy del futuro del empleo. Las condiciones que tenemos en este siglo son verdaderamente excepcionales. Es importante mencionar que sigo creyendo que la tecnología siempre ha favorecido el desarrollo del ser humano. Cuando hablamos de los empleos, no pensamos en el privilegio de tener la información que ahora tenemos. Permítame un segundito, por favor. Un segundito. Perdón, un segundito. Bueno, decía yo, el hablar del empleo y pensar en los empleos que tenemos hoy día, podríamos ver la enorme diferencia como se tenían en la antigüedad. Hablemos de la esclavitud, por ejemplo, los grandes imperios, los grandes conquistadores de la antigüedad. Una de las formas de hacerse ricos era ganar las guerras y tomar esclavos, porque la productividad, la producción
el campo, todas las actividades inherentes a el comercio, las hacían los esclavos. Incluso en las cuestiones culturales, por ejemplo, en la biblioteca de Alejandría, pues ustedes saben que todos los libros eran capturados y después eran copiados y se regresaba la copia, no el original. Por lo tanto, no tenían tiempo de hacer, no tenían tiempo que perder los escribas. Y entonces eran situaciones absolutamente complejas en cuanto a la necesidad de hacer las cosas lo más pronto posible. De ahí que en muchas ocasiones había tantos errores que la copia difería muchísimo del original por esa presión agotadora. No importaba que les doliera el cuello, la mano, la muñeca, no, tenían que hacerlo. Y los esclavos, ¿sí?, daban origen a otra cuestión, o sea, el famoso ocio, ¿no? Expresión romana que de alguna manera se contrapone al negocio, ¿sí? El negocio era dada la base estructural de la esclavitud que permitía a los personajes pudientes dedicarse al ocio, al tiempo libre, a la reflexión, a la discusión, ¿sí? Y mientras los esclavos se encargaban de que el negocio generara riqueza. Es por eso que estos términos de concentración de la riqueza no son nuevos, son muy antiguos, ¿no? Generalmente la riqueza ha estado siempre concentrada en muy pocas manos. Hablar de todo este desarrollo, de esta historia y de la forma en cómo se fue interpretando poco a poco un empleo en donde las condiciones para que los trabajadores fueran entes productivos, tiene su origen en el nacimiento de la agricultura. Cuando el hombre se hace sedentario, comienza a tener la preocupación por proteger sus bienes, por proteger sus cosechas, y de ahí se va asentando en un sistema que diariamente le hace levantarse temprano, producir y estar cuidando lo que produce, y sistemáticamente lo hace. Y este también es un concepto en donde el empleo comienza a ser un factor de desasosiego para la persona, de una presión cotidiana por hacer, por conservar. Como un propietario o como un esclavo o trabajador. Entonces, estos conceptos son muy antiguos. Y ahora nos damos a la disyuntiva de encontrar en una situación a futuro, ¿sí?, ¿cuál va a ser la posición de las grandes empresas, de las grandes corporaciones con respecto al empleo? En principio yo quisiera hablar de un empleo digno, ¿sí? Y es un término muy solicitado en discusiones, pero el empleo digno tiene que ver con la dignidad no de la capacidad de consumo, sino tiene que ver con la capacidad del reconocimiento de las aptitudes humanas. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿sí?, nos da una imagen muy representativa de lo que es un empleo indigno. Hay un trabajador que se pasa 8 horas apretando tuercas, ¿no? Y con el genio de Chaplin, ¿no?, cuando suena la chicharra para anunciar el final de la jornada, sale a la calle y sigue tratando de apretar tuercas. Hay una escena muy chistosa de una señora que camina por la calle y que tiene unos botones en el busto que él confunde con tuercas y los quiere apretar, ¿no? También. Finalmente, lo que está diciendo este mensaje del genio
cineasta del cine mudo, es que hay una verdadera robotización del ser humano. Y en esta discusión, qué bueno que se pierdan los empleos de este tipo, los empleos robotizados, porque no es un trabajo digno. El ser humano tiene facultades y una inteligencia enorme como para desperdiciarlo en algo que en la antigüedad hacían los animales y que ahora pueden hacer perfectamente bien los robots. ¿Sí? No olvidar que en la antigüedad muchas veces y muchas civilizaciones no descubrieron la rueda y tampoco la fuerza de los animales, y el hombre era la fuerza de tracción para la agricultura. Y asimismo ahora, ¿no? Estos trabajos que no son de apretar tuercas, pero sí que son de estar haciendo sumas y restas todo el día en un despacho contable, pues no son dignos porque finalmente no atraen la satisfacción. Entonces, la definición del empleo digno es aquel que satisface la realización del hombre. Y esto es un concepto que tenemos que tomar en cuenta para evaluar las diferentes políticas de Estado que se darán para contrarrestar la pérdida de empleos por la robotización, la inteligencia artificial, ¿sí? Para dar conceptos que hagan que el ser humano obtenga felicidad en el desempeño de sus labores cotidianas. Y esto se va a dar necesariamente con políticas de Estado que preparen a la población para poder, determinando sus aptitudes desde pequeñitos en un sistema educativo, irlos preparando con ciertos entornos de especialidad. Probablemente hablemos de la parte humanística, probablemente hablemos de la parte cultural, artística, inclusive deportiva, ¿sí? Todas estas fórmulas dirigidas a una nueva conceptualización del empleo. Y este sistema educativo va a sacar a los pequeños, ¿sí? Los va a formar en sus capacidades, porque va a detectar cuáles son sus aptitudes, y de alguna manera con esto vamos a generar una mayor satisfacción en el aprendizaje, y los va a orientar en la especialización desde temprano, ¿sí? Con cuestiones generales como pueden ser los idiomas, como pueden ser las matemáticas, como pueden ser las religiones inclusive, pero los va a sacar a un mundo en donde la productividad requiere, ¿sí?, que haya más gente joven más pronto. Entonces veremos, ¿sí?, a muchachos que salen a los 16, 17 años a la vida productiva. Y esto implicará, ¿sí?, que haya un mejor balance en una población que está envejeciendo y que requiere de jóvenes para sostener a los viejos que ya no son productivos, ¿sí? Este cambio en el sistema educativo, en los sistemas educativos del mundo, que veremos en los próximos 10, 15 años, tendrá consecuencias definitivas en la conceptualización del futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una fórmula riesgosa, ¿sí?, irresponsable de tratar con el futuro. Y si los nuevos jóvenes inciden con un mayor conocimiento, con una mayor satisfacción en sus aptitudes, en el desarrollo de sus labores cotidianas, podrán influir en cambios, ¿sí? En unos momentos trataré de los riesgos y oportunidades del futuro, pero creo que el sistema educativo será parte fundamental para comprender el que podamos tener una sociedad más justa, más consciente y con una perspectiva de dominio sobre la inteligencia artificial. Y aquí también hablaremos
de la ética, ¿sí? En la inteligencia artificial, la gente que va a programar, por ejemplo, los automóviles autónomos, tendrá que ver, ¿no? Bajo condiciones de emergencia, ¿sí? ¿A quién puede salvar en caso de un posible siniestro? Si sale un niño corriendo con una pelota y hay un coche con una familia a la izquierda, el ser humano le tendrá que dar ciertas directrices para evaluar, ¿sí? ¿Cuál es el daño menor? Si atropellar al niño o irse contra la familia que viene en un automóvil y matar a 3 o 4 de sus ocupantes. Y eso lo tendrá que hacer necesariamente este tipo de personas con una nueva ética. Y la ética no es la cómplice de esa moral que nosotros entendemos de mucho tiempo atrás, en donde hay una serie de reglas rígidas que nos llevan al extremo de juzgar al prójimo en función de su no apego a ciertas reglas convencionales. No, la moral es otra cosa y la ética tiene que ver también con esta parte de la definición de que las reglas morales tienen que ver con evitar el sufrimiento humano. Y esa parte de la ética, de la moral, tiene que ver también con el empleo, ¿sí? Porque todo el siglo XX y parte de este siglo XXI se habla de los conceptos de productividad, sin importar, ¿sí?, la satisfacción humana, ¿sí? Yo, empleador, te pago siempre y cuando seas productivo. Si no eres productivo, no me sirves. Poco importa la satisfacción del empleador, poco importa, ¿sí? Lo que es importante, básicamente, es el que se logren objetivos de productividad. Cuando hablamos de estos objetivos, ¿sí?, hay un peligro grande, porque es mucho más productivo un robot, ¿sí? Y el robot lo que puede hacer es desplazar a una gran cantidad de personas, porque si la base del conocimiento, la base del interés de las corporaciones está en la producción, pues evidentemente la carrera la tiene ganada la inteligencia artificial, la robótica y toda la automatización de procesos, ¿sí? Sin embargo, hay la suficiente riqueza en el mundo, ¿sí?, para pensar que no necesariamente el hombre tiene que trabajar en productividad, ¿sí? Hay trabajos que se pueden hacer y que se hacen actualmente y no se valoran. Piensen ustedes en cuántas millones de mujeres trabajan en el mundo, en su hogar, cuidando niños, ancianos, limpiando, haciendo comida, y son empleos no remunerados. Y sin embargo, pueden llegar a ser agotadores, y muchas veces las mujeres son heroínas porque trabajan adicionalmente en una empresa. Entonces, ese tipo de trabajos, ¿sí?, que son muy necesarios, se requieren para la estabilidad de la economía, ¿no? Entonces, pensemos también en que en el futuro pueda haber conceptos como el de la renta básica universal que puedan dar un satisfactor a todas las personas por igual, y a aquellas personas que hagan cosas como cuidar a niños, cuidar el hogar, cuidar a ancianos, tengan un extra, ¿sí? Esto va a permitir algo que le interesa a todas las corporaciones, que se mantenga y aumente el consumo. Y con esto va a disminuir la necesidad de estar peleando por estas cuestiones que muchos gobiernos
populistas actualmente están teniendo básicamente con la razón del descrédito de la democracia y del liberalismo por la concentración de la riqueza. Entonces, estas fórmulas que ahora parecen una cuestión totalmente alejada de la realidad, pueden ser una salida para que solucione este problema. Piensen ustedes por un momento, ¿sí?, que si las empresas, las grandes corporaciones, no encuentran un camino como este para que la población se pueda emplear, podemos pasar de un término de esclavitud que se ha venido modernizando, ¿sí?, consecuencia de la inequidad en la repartición de la riqueza, a un término de irrelevancia, peligrosísimo. Irrelevancia quiere decir, no me importa que hagan, ¿no? Yo con mis robots y con mi inteligencia artificial la puedo hacer perfectamente bien. Desde luego, la concepción de la economía se basa en el consumo. Y si no hay gente que consuma, no hay motor de economía. Entonces, esto es poco probable. Más bien tenderemos a estas partes, este experimento de la renta básica universal, por ejemplo. Ahora, para dar una renta básica a todas las personas, ¿sí?, tiene que haber cosas y conceptos muy claros. Uno, se debe seguir laborando, pero en cuestiones más afines a obtener esa satisfacción de estas personas que ya vienen preparadas para otro sistema educativo. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, en tecnología se va a seguir requiriendo quien maneje toda la información que se genera exponencialmente y va creciendo exponencialmente minuto a minuto. Por eso cada vez hay más demanda, por ejemplo, por personas que puedan dirigir o que puedan administrar un centro de administración de datos, un centro de cómputo, que cada vez están creciendo también exponencialmente. Pero también va a haber, como va a haber más tiempo libre, o sea, la jornada laboral se va a reducir, se va reduciendo quizás a 32 y a 24 horas semanales, ¿sí? Pues esto va a dar más tiempo a cuestiones que tengan que ver con lo lúdico, con el ocio, y ahí tendríamos que ver que los deportes, la cultura, el arte, todo este tipo de expresiones humanas van a dar pie a que se forme un gran impulso artístico, cultural, lúdico en el mundo. Cosa que no suena nada mal, ¿no? Porque esta fórmula del conocimiento, con una satisfacción de las necesidades básicas, hace que la gente sea mucho más pensante e influyente en su futuro, ¿sí? Ahora, lo que hay que definir, ¿sí?, ¿qué son necesidades básicas? ¿Sí? Evidentemente todo el mundo sabemos que la gente, si no come, no piensa. Que si no tiene acceso a la salud, no está satisfecha. Que si no tiene acceso, en este caso, a un nuevo sistema de educación que se replanteen las necesidades del conocimiento, tampoco está feliz. Me parece que es importante pensar en esa definición que no solamente se atiene a la sobrevivencia de las personas, sino a la parte de satisfacción, ¿sí?, a esa satisfacción que le permite vivir con una tranquilidad construyendo un futuro mejor, ¿sí? Entonces, habrá que ver que ese experimento de la renta básica universal tenga su plataforma en la definición de esas necesidades básicas. Y también pensemos, ¿sí?, que será muy difícil, ¿sí?, ya tener conceptos como los que mencioné cuando el hombre dejó de ser nómada, de posesión, de propiedad. Este concepto también va a cambiar.
y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Una manifestación de ello es la caída de la demanda de automóviles. Los jóvenes ya no quieren poseer un automóvil. ¿Por qué? Porque ya en muchas ciudades uno con su teléfono puede localizar un pequeño automóvil que lo abre con una aplicación, se va donde quiera, lo deja en ese lugar, lo cierra y no tiene necesidad de preocuparse si se lo van a robar, no tienen necesidad de preocuparse si se descompone, no tienen necesidad de pagar impuestos, no tiene necesidad de pagar seguros, no tiene nada. Pero lo que es inclusive más impresionante es que los jóvenes tampoco quieren ya poseer, y a lo mejor no pueden, una vivienda propia. ¿Por qué? Porque finalmente los jóvenes pueden, con un trabajo en casa, pueden hacer este trabajo en Sydney, Australia, o en Singapur, o en Roma, o probablemente en Nueva Delhi, sin necesidad más que de un acceso a una red. Y pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, este concepto del empleo también tiene que ver con la ruptura de viejas ataduras, ¿sí? Y viejos tipos de pensamiento en donde se decía, y los padres le decían a sus hijos, tienes que construir una familia y tienes que construir un patrimonio, que evidentemente lo primero en lo que se pensaba era en un hogar, en una casa. Estos conceptos también influyen, y lo estamos viviendo, en el concepto de familia. Las familias que antes se integraban con muchachos que se casaban cercanos a los 20 años en el siglo XX, inclusive a principios del siglo XX, mucho más jóvenes, ahora estamos viendo que no se casan, que no tienen hijos y que no hay más que el vínculo temporal de la simpatía. Mientras estemos de acuerdo en muchas cosas, vivamos juntos, compartamos los gastos, ¿no? Pero si no estamos de acuerdo, bueno, pues me dio mucho gusto conocerte y hasta luego. Ya el concepto de familia va a ser un concepto que en el futuro, en un sistema en donde se requiere renovar a las personas, pues va a ser premiado, ¿sí? Por los gobiernos. Y lo estamos viendo en algunos países europeos, ya hay incentivos para que se tengan hijos, ¿sí? Entonces, estos conceptos que están ligados al empleo, ¿sí? Están también ligados a las fórmulas sociales, ¿sí? Y desde luego, tenemos una importantísima cuestión que resolver, porque el empleo tiene graves riesgos. Hay actualmente una gran discusión sobre la irresponsabilidad de las grandes potencias en el calentamiento global. ¿Ustedes saben las consecuencias que podría tener el que bajaran los casquetes polares, se derritieran, y esto provocara una serie de inundaciones en ciudades como Nueva York, Londres? ¿Ustedes saben lo que implicaría en cuanto a la movilidad desesperada de gran número de personas hacia otros territorios? Sería un verdadero desastre, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Muy poco, la verdad. ¿Cuánto tiempo nos falta? Muy poco, la verdad. Sin embargo, hay esfuerzos como el hidrógeno verde, toda la generación de energía limpia, que ya se están manifestando no solamente en países desarrollados. Hay un caso importantísimo en Brasil, en Colombia, en donde quieren ser los sustitutos de los países árabes en cuanto a la generación de combustibles, bueno, no es la palabra correcta, sino de generadores de energía limpia, ¿sí? Entonces, el hombre se está dando cuenta de esto. Ahora,
hay que entender que la tecnología y esta concepción de personas capacitadas, ¿sí?, con una nueva filosofía, gracias a un sistema educativo, van a hacer que se aceleren estas decisiones. Los personajes, hablando de personajes líderes en el mundo como Trump, negacionistas de esta cuestión tan crítica que es el calentamiento global, finalmente van a ser cuestionados por generaciones más jóvenes que van a estar más conscientes. Pero para estar consciente se necesita que las grandes corporaciones den este ambiente de generación de satisfactores básicos para la población en general, una mejor distribución de la riqueza, pero no solamente eso, sino la posibilidad de que con los sistemas educativos la gente tenga mayor satisfacción en el desarrollo de sus actividades laborales. Y evidentemente, ¿no?, este nuevo concepto del empleo, ¿sí?, requiere que las personas tengan un mayor compromiso con el futuro, con la estabilidad y con el diseño quizás de nuevas fórmulas de convivencia humana, ¿no? Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de los sistemas políticos conocidos, pero no hay otro, ¿sí? A lo mejor encontraremos, ¿sí?, fórmulas para que las decisiones de la inteligencia artificial no provoquen, ¿sí?, que haya una manipulación de las poblaciones para hacer votaciones, ¿sí? Y los conceptos de democracia se manejen ya a nivel regional o quizás mundial. O sea, la tendencia de la movilidad va a haber o va a tener consecuencias en ese desapego o en esa fórmula de anhelo patriótico, ¿no? Porque ya va a haber una unificación en el idioma, una unificación en la cultura, una unificación en la concepción de la propiedad y sobre todo va a haber una modificación urgente en la movilidad social, ¿sí? Yo soy un humanista creyente en que esto se puede. Las consecuencias de no encontrar un sistema alternativo para poder garantizar nuestra existencia como género en los próximos 100 años son críticas, pero siempre nos hemos enfrentado a situaciones críticas, no hablar de la peste negra en la Edad Media, no hablar de los grandes conflictos del siglo XX, ¿sí? Y siempre hemos salido adelante. Yo quisiera dedicar unos minutos para saber si alguien de la audiencia tiene algunas preguntas que hacer sobre este fascinante tema del empleo.